Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero reflexionar esta noche y primero poner en contexto que yo tengo varios roles que cumplir. Este es un rol, el rol del periodista, el rol del comunicador social. Tengo un rol político porque milito en un partido político. Tengo un rol ciudadano porque pertenezco a una sociedad y a una ciudadanía. Y trato de tener coherencia en las cosas que digo en cada uno de los espacios. Significa que en el partido no me pongo el sombrero del partido y me quito el de periodista. Y cuando estoy con los ciudadanos no me pongo el sombrero del ciudadano y me quito el del partido. Trato de mantener una coherencia en mi vida, trato de ser transparente. Y a partir de esa premisa quiero conversar con ustedes sobre lo que ha sucedido el día de ayer. Mi primera crítica, para poner por delante la crítica, a la mesa de la unidad democrática. Creo que ustedes no han sabido explicar claramente, por lo menos eso que escuchamos allí ahora del Chúo Torrealba, no ha sabido ser difundido adecuada y correctamente para que no suceda lo que sucedió ayer. Ayer sucedieron varias cosas, todas muy dañinas para las fuerzas democráticas venezolanas. Primero, el gobierno resulta inmoral, el gobierno convoca al diálogo, trae a los mediadores y luego lanza el zarpazo y echa la historia de lo que está pasando para malponer a la oposición que ha ido al diálogo porque la oposición sabe que debe ir al diálogo, pero está dialogando con un enemigo porque no es un adversario, es un enemigo totalmente inescrupuloso. Pero la oposición venezolana no tiene, mis queridos amigos, otra posibilidad que no sea conquistar los espacios democráticos. ¿A qué me refiero? Refiero que el gobierno tiene como poder el control de las instituciones de Venezuela, de las instituciones del Estado venezolano, y la fuerza de la violencia legítimamente constituida, que es la violencia de la Fuerza Armada, y de la violencia ilegal de los grupos criminales que son financiados desde el Estado venezolano. ¿Qué tiene la oposición? La oposición tiene pueblo y votos. ¿Qué pasa en los dos escenarios? El gobierno no puede derrotar a la oposición porque tendrían que ir a una guerra, que es el espacio donde el gobierno gana, porque tiene mayor poder. Y la oposición no le gana al gobierno porque la oposición solo le puede ganar al gobierno en una elección o en una presión de calle y popular, pero si no se dan los presupuestos, pues entonces la tensión entre los dos bandos se mantiene y se puede mantener por largo tiempo. Por eso, la posibilidad del diálogo es lo que corresponde. Me duele, y lo dije y lo voy a repetir acá, lo dije temprano, que miembros de la oposición venezolana vayan a los programas, porque no es lo que dicen, es dónde lo dicen. Cuando yo voy al programa Conclusiones de CNN, lo que digo se divulga no solo en el país, y se divulga en el mundo. Cuando yo voy a malponer a la mesa de la unidad democrática, porque a mí no me invitaron al diálogo, porque en el fondo es eso, porque no la invitaron al diálogo, ¿qué hago yo? Sirvo a los propósitos del gobierno. ¿Y cuáles son los propósitos del gobierno? Resolver el grave problema que lo acosa y lo persigue, que es la unidad de los venezolanos alrededor de la necesidad absoluta de salir del gobierno de Nicolás Maduro y su combo. Cuando el gobierno ve la oportunidad de dividir, de fragmentar, de pulverizar la unidad de la oposición venezolana, lo hace, y lo hace con una fuerza tremenda. Y hay gente de la oposición que porque piensa con la bilis, piensa con la rabia, o por sus intereses personales o políticos, juegan
a la fractura de la oposición. Yo, mis queridos amigos, estas cosas las digo aquí y en cualquier lugar. En mi propio partido a veces me traen problemas porque digo las cosas como las pienso, como creo que son, sin tratar de romper innecesariamente vidrieras o golpear techos innecesariamente. Pero en política, mis queridos amigos, y en la vida misma, hay que tratar de ser lo más claro y transparente posible con la gente. Los sectores duros, los sectores llamados radicales de la oposición, tuvieron en su momento, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, la oposición de gobernar a la oposición venezolana. 2002, la carmonada y los errores que 3 días después trajeron a Hugo Chávez al poder más poderoso que nunca. 2004, 2003, el paro petrolero. Un paro que no iba para ningún lado, que no tenía sentido porque no tenía objetivos claros y definitivos. 2004, la pérdida del referéndum revocatorio. 2005, aquella cosa tan alocada como fue presionar y presionar para que la Coordinadora Democrática renunciara a su participación en las elecciones del año 2005. Eso fue error, 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 fracaso tras fracaso. Hoy tenemos fuerzas políticas recuperadas y en crecimiento, que son imperfectas, sí, que juegan a sus intereses de grupo, sí, porque tienen una idea cada uno de qué hacer con el país, por lo tanto cada uno trata de alar la sartén para su candela y eso es perfectamente válido, si los fines son honestos, si los fines son transparentes para la sociedad. Pero lo que yo no voy a hacer, ni me voy a prestar nunca, es a torpedear a lo único que tenemos los venezolanos demócratas de este país en este momento, que es la unidad y la unidad en la mesa de la unidad democrática. ¿Saben por qué? Porque los partidos políticos no se inventan. Yo no puedo ir a buscar con un amigo mío en Alemania que me dé 1 millón de euros para yo crear un partido político, porque los partidos políticos de papel son falsos. Construir una fuerza política es ir todas las noches a asamblea, es buscar gente, es organizar gente, es pasarte la semana en los municipios, pasarte el fin de semana en los municipios. Eso cuesta un esfuerzo tremendo, tremendo en construir fuertes y sólidas, orgánicas organizaciones políticas. Por lo tanto, la palabra de una individualidad pesa, pero destruir el esfuerzo que se ha hecho del 2006 a esta fecha de reconstruir la oposición venezolana, de reconstruir a los partidos políticos, torpedear eso es torpedear y poner en peligro la solución a la grave crisis del hambre, a la grave crisis de la inseguridad, a la grave crisis del alto costo de la vida que vive nuestro pueblo. Yo no puedo decir que los partidos de la mesa son infalibles. No, se equivocan y se van a equivocar. Y el deber de los ciudadanos es vigilar. Y el deber de los ciudadanos es cuestionar. Y el deber de los ciudadanos es reclamar. Pero no destruir lo único que tenemos, con lo único que contamos. Y lo único que tenemos y con lo único que contamos para dar esta lucha democrática es la unidad. Y es esa representación con la cual podemos tener diferencias o no, pero la única que tenemos es la representación que hay en la mesa de la unidad democrática. Nada me resulta a mí, y lo voy a decir en estos términos, más sospechoso cuando veo a alguien que desde la supuesta posición de la oposición dispara a matar a la mesa de la unidad democrática, porque o está mintiendo sobre su posición y está sirviendo a los fines del gobierno solapadamente, o perdió el sentido común. A este país lo salva la unidad. La mesa tiene que ser transparente con el pueblo y contará e informará lo que pueda informar y lo que pueda contar. Nunca lo podrá decir todo, porque cuando se negocia en escenarios de crisis no se puede decir todo lo que se está diciendo y todo lo que se está hablando. Pero sí puede decir los parámetros sobre los cuales se está conversando
sobre los cuales se está hablando. Esto que estoy diciendo me va a traer, mis queridos amigos, algunos inconvenientes con los sectores duros, con los sectores más radicales. Pero pienso en Winston Churchill, cuando le dijo al pueblo inglés, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. El liderazgo social, político, comunicacional no es para decir cosas simpáticas, es para decir las cosas que haya que decir, para orientar de modo que haya orientar y a veces para callar cuando es conveniente guardar una información para no romper la estrategia. Identificamos y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández